Nunca imaginamos que unas vacaciones familiares en Lima terminarían convirtiéndose en la experiencia más aterradora de nuestras vidas. Viajamos desde Argentina con la ilusión de conocer el mar, recorrer Barranco y compartir unos días inolvidables con nuestros hijos. Pero la casa antigua que alquilamos escondía una presencia que llevaba décadas esperando el regreso de unos niños. Cuando cayó la primera noche, comprendimos que no estábamos solos. Martín y Valeria habían ahorrado durante años para cumplir el sueño de viajar con Tomás y Sofía. Tomás, de 9 años, era curioso y no dejaba de preguntar sobre cada lugar que visitaban. Sofía, de 6, estaba emocionada por dormir en una casa grande y elegante. Los 4 llegaron a Lima convencidos de que vivirían las mejores vacaciones de su vida. Después de comparar varias opciones, encontraron una hermosa casona publicada en Airbnb, en el corazón de Barranco. Las fotografías mostraban techos altos, muebles antiguos, ventanales enormes y un pequeño jardín interior. La descripción prometía tranquilidad, comodidad y una experiencia auténtica en una casa con mucha historia. Las reseñas parecían perfectas y no había ninguna señal de advertencia. Cuando el taxi los dejó frente a la propiedad, todos quedaron impresionados por su aspecto. La fachada tenía balcones de madera, paredes claras y una puerta principal de 2 hojas que parecía sacada de otra época. Martín bromeó diciendo que el lugar parecía el escenario ideal para una película de terror. Valeria se rió, sin imaginar lo cerca que estaba de la verdad. Al cruzar la entrada, un olor a madera antigua y humedad los envolvió de inmediato. Los pisos crujían bajo cada paso, y el eco de sus voces parecía perderse en los largos pasillos. Aún así, la casa resultaba acogedora y transmitía una extraña sensación de calma. Valeria pensó que habían hecho la mejor elección de todo el viaje. Esa tarde recorrieron el Puente de los Suspiros y caminaron por las calles bohemias de Barranco. Los niños comieron helados mientras observaban el océano desde los acantilados. Al regresar, cenaron, desempacaron sus maletas y se acostaron completamente agotados. Nada hacía pensar que ese sería el último momento de verdadera tranquilidad. Tomás y Sofía se instalaron en una habitación con 2 camas antiguas y un armario de madera oscura. Martín y Valeria ocuparon el dormitorio principal al final del pasillo. Antes de apagar la luz, Sofía preguntó si alguien más vivía en esa casa. Valeria sonrió y le aseguró que solo estaban ellos 4. A las 2:17 de la madrugada, Valeria abrió los ojos de golpe, sin saber por qué. Sintió un escalofrío intenso y una sensación de peligro que le oprimió el pecho. Entonces escuchó pasos lentos arrastrándose por el corredor, como si alguien caminara descalzo frente a su puerta. Pensó de inmediato que uno de los niños se había levantado. Se incorporó con cuidado, abrió la puerta y asomó la cabeza al pasillo iluminado por la luna. Al fondo distinguió la silueta inmóvil de una mujer vestida con un largo camisón blanco. Su cabello negro caía hasta la cintura y cubría por completo su rostro. Sus brazos colgaban rígidos a los costados, como si se tratara de un cuerpo sin vida. Durante varios segundos la figura permaneció inmóvil en absoluto silencio. Luego comenzó a avanzar sin levantar los pies del suelo, deslizándose lentamente sobre la madera. Valeria sintió que el aire se volvía helado y que sus piernas dejaban de responder. Toda su atención se centró en la dirección que tomaba aquella aparición. La mujer de blanco no se dirigía hacia la salida ni hacia las escaleras. Avanzaba directamente hacia la habitación donde dormían Tomás y Sofía. Cuando pasó bajo la luz de la ventana, Valeria alcanzó a ver unas manchas oscuras en las mangas del vestido. En ese instante intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. La figura se detuvo frente a la puerta de los niños y apoyó lentamente una mano sobre la perilla. El metal giró con un chirrido suave y la puerta comenzó a abrirse por sí sola. Valeria reunió fuerzas para correr, pero algo en aquella presencia la dejó paralizada por el terror. Si quieres descubrir qué encontró esa mujer dentro del cuarto de Tomás y Sofía, suscríbete al canal y acompáñame hasta el final de esta historia. Valeria logró reaccionar justo cuando la puerta de la habitación de los niños terminó de abrirse. Corrió por el pasillo con el corazón desbocado y encendió la luz antes de que aquella figura pudiera acercarse a las camas. Durante una fracción de segundo, creyó haber llegado a tiempo, pero la mujer de blanco ya no estaba en el umbral ni en ningún rincón del cuarto. Tomás y Sofía seguían dormidos, aunque sus rostros mostraban una expresión de angustia
impropia de un sueño normal. Sus cuerpos se agitaban bajo las sábanas como si intentaran escapar de algo invisible. Valeria los despertó con urgencia y los abrazó con fuerza, tratando de convencerse de que todo había sido una pesadilla. Martín llegó segundos después y encontró a su esposa temblando sin poder articular una explicación coherente. El resto de la noche transcurrió con los cuatro reunidos en el dormitorio principal. Martín intentó racionalizar lo ocurrido, atribuyéndolo al cansancio del viaje y a la sugestión provocada por la antigüedad de la casa. Valeria permaneció despierta hasta el amanecer, con la mirada fija en la puerta. Cada crujido de la madera le parecía una advertencia de que aquella presencia seguía allí. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en la cocina, Tomás dejó la taza sobre la mesa y habló con una naturalidad inquietante. Dijo que una señora había entrado en su cuarto durante la noche y se había sentado en el borde de su cama. Aseguró que no podía verle el rostro porque el cabello le cubría los ojos. Después confesó que la mujer le susurró que esa casa también pertenecía a sus hijos. Antes de que los adultos reaccionaran, Sofía rompió a llorar y abrazó a su madre con desesperación. Entre sollozos, dijo que la misma señora se había inclinado sobre ella para acariciarle el cabello. También recordó una frase pronunciada junto a su oído con una voz fría y ronca. La mujer le había dicho que no le gustaba escuchar a otros niños dormir en sus camas. Martín sintió que la sangre se le helaba al comprobar que ambos describían exactamente la misma figura. Ninguno de los dos niños conocía lo que Valeria había visto en el pasillo. Por primera vez, consideró seriamente abandonar la casa de inmediato. Sin embargo, el anfitrión no respondió sus mensajes y decidieron pasar el día fuera mientras intentaban tranquilizarse. Recorrieron el centro histórico de Lima. Visitaron plazas, iglesias y restaurantes, pero la tensión no desapareció. Tomás caminaba en silencio y Sofía no soltó la mano de su madre en ningún momento. Cada vez que alguien vestía de blanco, ambos niños apartaban la mirada con evidente temor. Las vacaciones habían dejado de parecer un viaje y comenzaban a sentirse como una pesadilla. Al caer la noche, regresar a la casona fue como entrar nuevamente en un lugar hostil. El aire parecía más frío que la noche anterior, y el interior estaba sumido en un silencio opresivo. Martín revisó cerraduras, ventanas y habitaciones para convencerse de que no había ningún intruso. Aún así, todos sintieron la extraña impresión de que alguien los observaba desde algún rincón. Cerca de las 3 de la madrugada, un grito desgarrador de Sofía los arrancó del sueño. Martín y Valeria corrieron por el pasillo y encontraron a sus hijos acurrucados en un rincón de la habitación. Ambos temblaban y señalaban las camas sin poder hablar con claridad. La escena parecía congelada por un terror imposible de describir. Sobre el colchón de Tomás había una profunda hendidura, como si una persona invisible permaneciera sentada allí. Las sábanas se hundían lentamente bajo un peso que no podían ver. El aire se volvió gélido y una voz femenina resonó en la habitación con un susurro áspero y cercano. La frase fue tan clara como aterradora, no debieron despertarlos. En ese mismo instante, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos y las luces se apagaron. En medio de la oscuridad, una silueta blanca apareció al pie de las camas. El cabello comenzó a separarse lentamente, revelando 2 cavidades negras donde deberían estar sus ojos. Cuando abrió la boca de manera imposible, pronunció unas palabras que helaron a toda la familia. La mujer dio un paso al frente y susurró con una tristeza cargada de odio que sus hijos también dormían en ese cuarto. Luego extendió los brazos hacia Tomás y Sofía, como si intentara llevárselos consigo. Si quieres descubrir cómo logró escapar esta familia y qué terrible secreto ocultaba aquella casa de Barranco, suscríbete al canal y acompáñame hasta el final de esta historia. Martín reaccionó por instinto y se lanzó sobre sus hijos antes de que aquella aparición pudiera tocarlos. Abrazó a Tomás y Sofía con todas sus fuerzas, mientras Valeria gritaba desesperada junto a la puerta. La figura avanzó unos centímetros más, y el cuarto se llenó de un olor intenso a humo y madera quemada. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la mujer de blanco se desvaneció frente a sus ojos. Las luces volvieron a encenderse y la temperatura de la habitación regresó lentamente a la normalidad. La hendidura sobre la cama desapareció como si nunca hubiera existido. Ninguno de los 4 dijo una sola palabra mientras recogían apresuradamente sus pertenencias. Lo único que querían era abandonar aquella casa
antes de que la presencia regresara. Salieron a la calle todavía de noche y consiguieron un taxi rumbo a un hotel en Miraflores. Durante el trayecto, Sofía permaneció abrazada a su madre y Tomás no apartó la vista de la ventana. Martín intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban de manera incontrolable. Todos sentían que la mujer seguía observándolos desde algún lugar. Cuando por fin estuvieron a salvo, Martín comenzó a investigar la historia de la propiedad. Encontró una antigua nota periodística sobre un incendio ocurrido en esa misma casona varias décadas atrás. La dueña de la casa, una mujer llamada Elena Salvatierra, había quedado atrapada junto a sus 2 hijos pequeños. Ninguno logró sobrevivir a las llamas. Según los vecinos de la época, Elena intentó rescatar a los niños hasta el último segundo. Algunos aseguraban haber escuchado sus gritos, pidiendo ayuda desde el interior de la casa. Desde entonces, varias familias afirmaron ver a una mujer vestida de blanco, caminando por los pasillos durante la madrugada. Casi todos los testimonios coincidían en un detalle escalofriante. Los niños que se hospedaban allí describían a la misma mujer sentándose en el borde de sus camas. Decían que acariciaba su cabello y les susurraba al oído que esa casa seguía siendo de su familia. Algunos despertaban llorando durante semanas, otros se negaban a volver a dormir solos. A la mañana siguiente, Martín regresó brevemente a la casona para recoger unos documentos olvidados. La casa estaba completamente vacía, y el silencio resultaba aún más inquietante con la luz del día. Dejó las llaves sobre la mesa y tomó sus pertenencias con la intención de no volver jamás. Antes de salir, escuchó un leve murmullo proveniente del piso superior. Subió las escaleras con cautela y se detuvo frente a la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla dejado cerrada. Sobre una de las camas encontró un pequeño oso de peluche que no pertenecía a su familia. Debajo del juguete había una fotografía antigua, parcialmente quemada. En la imagen aparecía una mujer con un vestido blanco, junto a 2 niños de aproximadamente la misma edad que Tomás y Sofía. En el reverso, escrito con tinta descolorida, había una frase breve y perturbadora. El mensaje decía que ahora sus hijos ya no estarían solos. Martín sintió un terror indescriptible y salió de la casa sin mirar atrás. Mientras viajaban de regreso a Argentina, Valeria recibió una notificación desde la cuenta de Airbnb. No provenía del anfitrión ni de ningún contacto conocido. Era un mensaje enviado desde el perfil de Tomás, aunque el niño no había tocado ningún dispositivo. El texto contenía una sola pregunta. La pregunta decía cuándo regresarían sus niños. Valeria mostró el mensaje a Martín y ambos sintieron que el miedo volvía a apoderarse de ellos. Borraron la aplicación y nunca respondieron. Aún así, sabían que aquello no había terminado. Durante los meses siguientes, Tomás y Sofía despertaron repetidamente a las 3:03 de la madrugada. Ambos aseguraban escuchar una voz femenina caminando por el pasillo de su casa en Argentina. Siempre repetía el mismo susurro junto a sus camas. La mujer de blanco decía que, sin importar la distancia, todavía podía escucharlos dormir.